Acción. Siempre quise decir eso. Bueno. Correcto, bueno, vamos a comenzar con la clase del 7 de julio, la semana del 7 de julio. Hoy va a ser, digamos, esta es una semana corta, porque no tenemos 2 feriados, pero los feriados van a seguir apareciendo, digamos, algunas actividades probablemente, así que incluso, digamos, durante el receso probablemente también ustedes van a tener, digamos, trabajos y, bueno, nosotros por ahí también vamos a hacer... No vamos a parar por el receso, me parece, no vamos a tener muchas vacaciones. Así que, bueno, el viaje al Caribe lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad, Gustavo. Vamos a tener que trabajar. Bueno, antes que nada, como le decía, esta semana tiene que salir, o vamos a sacar un TP para que ustedes tengan, para que ustedes puedan presentar, que va a ser evaluado, tiene que ser presentado y evaluado para el segundo, para después del receso. Bueno, lo lamento, Maximiliano, no te vas a poder ir además a tomar esas mini vacaciones. Vamos a tener que estar todos encerrados. Así que bueno, esta semana entonces probablemente jueves o viernes se publique, digamos, el enunciado. Va a ser un trabajo en el cual algunos temas vamos a terminar de darlos hoy, de lo que van a necesitar para resolver el trabajo práctico. Tiene una complejidad un poco mayor de lo que nosotros hemos visto. Y como hemos empezado un poco más tarde, bueno, eso digamos, hace que ahora digamos, los últimos temas por ahí se nos van a ir, o le vamos a tener que tener que imprimir un poquito más de ritmo, pero lo vamos a ir resolviendo. Esta semana, este fin de semana subimos algunas clases. Yo hemos mandado un mensaje por el grupo de comunidades avisándoles las que estaban subidas. Se subió la clase del 9 de julio, se subió la clase del 3 de julio, que fue la del viernes pasado, que está en la clase o en el capítulo que corresponde a la clase del 30 de julio. Ahora les voy a mostrar por dónde debemos encontrarlas. Aquí en el libro del curso de repaso, entonces, en la clase correspondiente al 9 del 6, se agregaron aquí al final los videos, digamos, correspondientes a esa clase. Ahí, bueno, estaba la primera parte del repaso, esto lo dividimos para que no sea tan largo, que es el uso común de variables, acumuladores, contadores, etc. El uso de variable tipo bandera, que eso fue un tema por sí mismo. Si alguno después por ahí tiene que repasarlo o no lo entendió, lo puedo repasar en ahí. La resolución del ejercicio 13 de práctica 3. Y en la clase, o en el capítulo que corresponde a la clase del 30 del 6, subimos la clase aquí, bueno, acá al final, digamos, donde dice hacer clic aquí para el video de la misma. Vamos a ver si después por ahí mejoramos un poco y ponemos otro tipo de enlace que ya se vea, digamos, el video para que sea un poco más ameno, un poco más fácil de encontrar. Esta noche seguramente, muy probablemente suba la clase del viernes anterior y bueno, esta semana van a estar publicadas o van a terminar de estar publicadas todas las clases. Siempre vamos a ir mandando mensajes a través de la mensajería de comunidades, ¿no? Bueno, también vamos a subir la clase del 16 de junio, también, eso probablemente esta noche ya la subamos. Esa clase en particular, no me acuerdo por qué, Gustavo, que tenemos solamente la práctica, probablemente no hayamos podido grabar la teoría en ese día o nos acordamos tarde. Pero bueno, era la segunda vez que lo hicimos. Nos acordamos tarde, me parece. Me parece que sí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de estructura de datos. Y ya que estaba acá en el campus, vamos a volver acá porque les vamos a recomendar, les voy a mostrar dónde está el apunte, que ustedes no vamos a alcanzar a ver todo el tema hoy, así que vamos a hacer alguna introducción, pero la idea es que ustedes después lo terminen de leer, así la primera clase, después de que terminemos el receso, ya lo damos al tema un poquito más rápido, más que nada consultando o respondiendo preguntas o dudas
que tuvieran acerca de lo que hayan leído, así que va a ser, digamos, obligatorio leerlo. El apunte lo van a encontrar en el curso de informática, hacia el final. Esto está dividido por tópicos, tienen que pasar, digamos, todos los tópicos, algoritmia, lenguaje de programación, etcétera, subalgoritmos, donde van a encontrar las prácticas, y llegamos al tópico de estructura de datos, donde van a encontrar el apunte teórico de estructuras de datos. Este es el apunte que ustedes van a tener que descargarse. Es un apunte, digamos, que está hecho, actualizado, digamos, ahora hace muy poquito. Así que bueno, ya va a contener, digamos, todo lo que nosotros necesitamos. Con esto nos vamos a basar, o van a tener que recurrir, digamos, ustedes como referencia para saber cómo manejarse con arreglos y los diferentes tipos de estructuras de datos. Que bueno, ya vamos a empezar a introducirlas, pero bueno, tómenlo después. Profe, te hago una pregunta. Sí. En el libro de elementos esenciales para programación hay también un apunte de estructura de datos. ¿Ese no sirve y me tengo que descargar ese? No, sí, sirve, pero lo que tiene, digamos, este apunte es que se modificó un poco, digamos, el orden en el cual se dan en el cual se muestran, digamos, los temas. Concretamente, los dos son capítulos armados por docentes de la cátedra, así que tienen, digamos, alguna coherencia, o dan más o menos los mismos temas que damos aquí en la cátedra. Pero este apunte que está aquí se adecua un poco más al orden que estamos siguiendo actualmente en la materia. Entonces, por ahí a lo mejor, si van mejor a por ahí quizás les resulte un orden un poco más natural, porque es más adecuado o más parecido a lo que nosotros damos en clase. Buenísimo, gracias. Ahí está. Pero bueno, los dos sirven. Si vos el otro lo tenés impreso y te lo llevas por ahí, y bueno, ponete a leer, digamos, ese libro, no pasa nada, además exactamente, los temas son los mismos. Así que bueno, eso después descárguenselo, léanlo, ya les queda como tarea, digamos, para ustedes, y bueno, vamos a ver de continuar. ¿Vamos a ver de alguna más? No, nada más. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a volver a lo que hacíamos al principio, que en lugar de entrar directamente a un tema teórico nuevo, lo planteábamos desde una situación problemática. Si vamos a plantear algún problema que vamos a tener que resolver, vamos a plantear un ejercicio, y en función de los inconvenientes que nos encontremos con ese ejercicio, vamos a ver cómo lo podríamos resolverlo con herramientas que hasta el momento, digamos, no tenemos, o cómo lo podemos resolver ahora con estas herramientas que tenemos, y qué otra alternativa tendríamos para evitar ese tipo de problemas. Bueno, vamos a introducirnos al problema. Tenemos un enunciado que dice así: en la FCIA, 450 alumnos están cursando la asignatura informática. Luego de cargar las notas de todos los alumnos que rindieron el primer parcial, vamos a suponer que es una sola nota, para el primer parcial, se requiere conocer el promedio general de notas e informar cuántos alumnos obtuvieron una nota mayor a dicho promedio. Entonces, básicamente, nos están pidiendo dos cosas. O lo que tenemos aquí como clave es que tenemos que conocer el promedio de todas las notas y cuántos alumnos obtuvieron una nota mayor a dicho promedio, ¿sí? Ahora bien, para obtener el promedio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver eso? Tendríamos que sumar todas las notas y sumar la cantidad de notas. Tendríamos que sumar todas las notas y dividirlo por 450. Bueno, esa es una alternativa. Entonces, bueno, sí, sumar todas las notas las tenemos que sumar. Ahora, hay otras cuestiones que vamos a tener en cuenta. Ojo, que ahí esto dice que hay 450 alumnos que están cursando la asignatura, pero no dice que se presentaron 450 alumnos a rendir. Entonces eso es un detalle muy importante del enunciado. Pero bueno, me dice, hay 450 alumnos cursando. La práctica o la realidad indica que de la cantidad de alumnos que hay anotado en un curso, no va al 100% rendir un examen, porque a lo mejor alguno
se cambió de comisión, o decidió, digamos, seguir otra carrera, o sigue la carrera y en esa comisión, pero por ahí en ese primer parcial no pudo ir, entonces va a ir el segundo, porque uno se enfermó o lo que fuera. Así que haya 450 alumnos nos indica, sí, que no vamos a tener más de 450 notas, pero no es un indicativo de que vamos a tener exactamente 450 notas, sino que es que a lo sumo vamos a tener esa cantidad. Así que además de sumar todas las notas, lo que vamos a tener que hacer para calcular el promedio es ir contando cuántos alumnos hubo, cuántas notas se cargan. Bueno, y para informar cuántos alumnos obtuvieron una nota mayor a dicho promedio, ¿cómo vamos a hacer? Y una vez conociendo el promedio, si cierta La nota función máximo. lo sumamos. Una vez, sí, el promedio lo tenemos que calcular primero, pero bueno, no sería como buscar un máximo, tampoco habría que sumarlo, sino que yo lo que tengo que hacer es contar cuántos obtuvieron una mayor nota. Vamos a ver. En el chat dice con un sí. Con un sí. Con un sí que. Y si cierta nota es mayor al promedio, que va a ser un promedio que nosotros ya vamos a conocer, podemos poner un contador que vaya sumando de a 1 cada vez que la nota que se evalúe supere el promedio conocido. Bueno, sí, pero hasta ahora, bueno, vamos a ir viendo cómo nos acercamos al problema. Vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, sabemos que hay 450 alumnos. Sabemos que, como por lo que hablamos recién, que a lo sumo hay 450 notas del primer parcial. Entonces, esto es un detalle más importante. A lo sumo hay 450 notas del primer parcial. Yo sé que como máximo va a haber 450, pero puede haber menos. Entonces, para recorrer, digamos, o para ingresar todas las notas, seguramente vamos a usar, digamos, alguna estructura de repetición. Pero bueno, vamos a ver esto de que dice que es a lo sumo, es una cuestión importante a tener en cuenta más adelante, ¿sí? Bueno, como resultado lo que vamos a obtener van a ser dos cosas. El promedio general del curso y la cantidad de alumnos que superaron el promedio. La cuestión se plantea ahora con cómo vamos a hacer con la metodología. Ahora que ya formalizamos un poco los datos y el resultado al que queremos llegar, ya estuvimos charlando, vemos un poquito de algunas cosas que tenemos que hacer, pero vamos a tratar de formalizarlo, vemos un poco más esta metodología en cómo lo resolveríamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a tener que hacer o plantear es el ingreso de datos, ¿no? Vamos a tener que ver cómo ingresamos esas notas. Luego, una vez que ingresamos las notas, o a medida que vamos ingresando las notas, tenemos que calcular y mostrar el promedio. Todo esto del cálculo se va a hacer, digamos, como ustedes, digamos, lo habían dicho, vamos armando o implementando un acumulador, pero como no sabemos cuántos alumnos exactamente o cuántas notas exactamente tenemos que implementar también un contador. Y luego, una vez que conocemos el promedio, tenemos que contar cuántas notas son superiores al promedio y mostrarlo. Así que son como tres secciones diferentes o instancias diferentes de la resolución, ¿no? Profe, Sí. el principal problema sería que nosotros no podemos empezar a contar cuántos alumnos superan el promedio hasta no saber el promedio. Por ahí vamos, exactamente, porque nosotros ¿cómo vamos a hacer, digamos, el ingreso? Vamos a ingresar nota por nota. Entonces yo ingreso la nota del alumno 1, la sumo. Pero no puedo comparar esa nota con el promedio porque todavía no ingresé todas las 449 o 300 o las N notas que tenemos que ingresar todavía. Entonces eso nos plantea, digamos, un problema. Así que no vamos a poder calcular o contar cuántas notas son superiores al promedio hasta que no sepamos el promedio. Y contar cuántas notas son superiores al promedio va a implicar que yo las voy a tener que ingresar de nuevo. Porque bueno, yo a medida que voy a ingresar las notas, las acumulé, las conté y luego calculé el promedio. Pero las notas se fueron, ya no están más. Entonces las tengo que volver a ingresar.
Y ahí cuando las ingrese las comparo con el promedio que ya calculé. Y ahí sí las puedo volver a encontrar. ¿Sí? Ahora bien, el ingreso de datos. ¿Lo vamos a hacer con un repetir mientras o un repetir para? Repetir mientras. Un repetir mientras, exactamente, porque sabemos que son a lo sumo 450 notas, pero no necesariamente va a ser un número fijo. Hemos dicho que teníamos, bueno, las posibilidades que teníamos para los ingresos de datos serían, por ejemplo, que hubiera una cantidad fija de datos para ingresar, con lo cual se usa un repetir para, y si esa cantidad fija la conocemos en el momento en que diseñamos el algoritmo, ya podemos poner el repetir para desde dónde a dónde va a ir. Si la cantidad es desconocida en el momento de diseñar el algoritmo, pero se va a saber cuando se ejecute el algoritmo, ahí también podemos hacer un repetir para, porque lo podemos preguntar al usuario o averiguar de alguna forma, pero cuando no se conoce la cantidad de ejecuciones que va a haber, cuando se diseña el algoritmo y el usuario cuando ingresa los datos tampoco lo conoce, en ese caso no podemos usar un repetir para, tenemos que usar un repetir mientras. Y la duda acá ahora va a ser repetir mientras qué, cuál va a ser mi condición o qué considero como fin de datos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del fin de datos en algún momento? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer en este problema? ¿Con alguna nota negativa o algo por el estilo? Claro, con algún dato que se salga o que no esté dentro del rango válido. En este caso, si nosotros consideramos que las notas pueden ir de 0 a 10, podríamos poner cualquier nota que esté fuera de ese rango, como un fin de datos. Podríamos poner nota 20, nota 40. En nuestro caso, esto funcionaría bien. Lo más sensato es poner, digamos, una nota negativa, o poner, digamos, una nota negativa, como fin de datos, o en algunos casos directamente se les pide un valor específico, que ingresen, por ejemplo, -1. Generalmente termina resolviendo de esa manera, se le pide que se le ingrese un valor específico, en este caso le vamos a pedir al usuario que la nota sea -1 para salir o para indicar que se ingresaron ya todos los datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repetir mientras hasta nota igual a 1, o mientras nota distinto. Bueno, para calcular y mostrar el promedio, a medida que vamos ingresando las notas, tenemos que ir acumulando y contando los valores, ¿no? Eso lo implementamos con un acumulador común, un contador común, que tendrán que ser inicializados los valores correspondientes, ¿no? Y una vez que lo acumulamos y lo mostramos, lo acumulamos y lo contamos, ya teniendo el acumulador y el contador, y siendo por lo menos el contador distinto de 0, podemos calcular el promedio y mostrarlo. Todo eso habiendo hecho una pasada de lectura de datos, ¿sí? Ahora, la segunda parte de comparar y contar nos presenta este otro problema. Nosotros ya tenemos el promedio, lo mostramos, y ya cumplimos con una parte de los resultados a los cuales queríamos llegar, pero la otra parte, que es contar cuántos hubo, todavía no lo tenemos. Tenemos que volver a comparar todas las notas y ahí sí contar para compararlo a la nota que se ingresa con el promedio que ya calculé. Lo cual me implica volver a recorrer todas las notas y volver a ingresar todas las notas. Y luego sí, vamos a mostrar la cantidad. Bueno, esto entonces de comparar y contar con los elementos que nosotros conocemos hasta ahora y los tipos de variables y los usos, etcétera, implicarían eventualmente que vamos a tener que volver a hacer la lectura de datos. Veamos cómo nos quedaría. Vamos a ver cómo haríamos este algoritmo, ¿no? A ver. Bueno, acá nuevamente lo que vamos a hacer es ingresar o pedirle al usuario que otra vez que ingrese cada una de las notas, repetimos la estructura de repetición de aquí, o en realidad acá tenemos que usar la misma estructura de repetición o podemos hacerlo de una forma diferente. ¿Podríamos usar un repetir para aquí?
Sí, porque ya sabríamos Sí. qué cantidad de notas ingresamos. Las podríamos contar. Exactamente, nosotros para calcular el promedio ya hicimos la cuenta de cuántas notas se ingresaron, entonces ya ese valor ya lo tenemos, entonces acá ya podemos usar un repetir para que vaya desde 1 hasta el valor de este contador, y de esa forma le pedimos que ingrese cada una de las notas. Cuando ingresa la nota, la comparamos con el promedio y si es mayor, la contamos. Acá implementamos un contador común que, bueno, esto de comparar cada nota sí será con un sí, tal como nos habían dicho ustedes por ahí, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo quedaría nuestro algoritmo. Le vamos a llamar notas. Ya lo tenemos escrito, así que vamos a ver directamente cómo las acciones que tendríamos que hacer. Vamos a definir las variables nota, que es donde se va a ir cargando la nota que estamos procesando en el momento, accum para un acumulador, cont para el contador, cant, que va a ser la variable donde yo voy a almacenar la cantidad de promedios mayores o mejor dicho, la cantidad de notas mayores del promedio, y una variable de i que vamos a utilizar para el repetir para del que hablamos recién. Vimos que la segunda estructura de repetición la podíamos hacer con un repetir para porque ya calculamos la cantidad de notas que se procesan. Y una variable de tipo real que vamos a llamar prom para calcular el promedio. Acá nos sirve, se acuerda que en muchos casos de los ejercicios que nosotros hicimos, habíamos dicho que el promedio podríamos no usar una variable para almacenarlo si yo lo único que quiero hacer es mostrarlo. Pero si yo luego lo voy a necesitar a ese promedio, necesito sí o sí que esté almacenado en una variable. En este caso, nosotros además de mostrarlo, necesitamos conservar el valor de ese promedio para ir comparándolo con cada una de las notas, ¿no? Entonces necesitamos la variable sí o sí. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es inicializar el acumulador y el contador. Le vamos a pedir al usuario que ingrese la primera nota. Ya le indicamos que pongan -1 para finalizar la carga y leemos la nota. Nuevamente, en este caso, la primera nota la hacemos o la leemos antes de entrar al repetir mientras, antes de entrar a la estructura de repetición, ya que la condición de ese repetir mientras va a incluir a la variable nota. Entonces es necesario que esté inicializada, en algún valor. Y que mejor que esté inicializado en el primer valor del conjunto. Así que el primer valor o la primera nota la leemos antes de entrar al mientras. Entonces, bueno, nuestra estructura va a quedar así, repetir mientras, adentro vamos a ir haciendo varias cosas, ya vamos a ver, y la condición va a ser, mientras nota sea mayor o igual a 0, así que bueno, en este caso, tal como quedó planteado acá, podríamos ingresar cualquier negativo para que salga. Pero además, también le vamos a pedir que el contador sea menor a 450, ¿sí? Para poder, digamos, contar, o para que si llegamos al límite de 450 notas, no siga, digamos, ingresando valores, ¿no? Entonces, las dos condiciones se tienen que cumplir. Nota mayor o igual a 0, y contador tiene que ser menor a 450. ¿Sí? Profe, Sí. ¿es necesario poner también la condición de que el contador sea menor a 450? Porque de todas formas, si hay 450 alumnos, ese valor no se va a exceder nunca en cuanto a las notas. Teóricamente no debería poder excederse nunca. De cualquier manera, si nosotros conocemos algún límite, no está de más aplicarlo y controlarlo, porque siempre existe, digamos, la posibilidad de que haya un error en la entrada de datos. A lo mejor un usuario ingresó 2 veces una nota y ese error no lo detectaríamos de otra forma. Digamos. Entonces, si por ejemplo alguien quiere seguir ingresando e ingresa 500 notas en total, esto te dejaría, si no lo controló, te dejaría ingresar 500 notas. Y nosotros teníamos 450 alumnos. Entonces, es una forma por ahí de controlarlo. Entonces, cada vez que tenemos algún requerimiento, o mejor dicho, tenemos algún dato que nos da alguna limitante, va a ser importante controlarlo aquí. Además, va a haber otra cuestión que después nos va a servir. Acá por ahí podría llegar a no figurar en este caso, ¿no? Pero vamos a ver que cuando modifiquemos el algoritmo para utilizar estructura de datos, sí lo vamos a necesitar sí o sí.
En este caso, que vamos a hacer una variable simple, podría no estar. Después, en todo caso, lo volvemos a charlar cuando lleguemos a la segunda versión, ¿sí? Y ahí van a ver por qué es necesario que esté sí o sí. En este caso, podría eventualmente no estar. Pero es recomendable porque era un límite impuesto en el enunciado. Bueno, lo que hay que hacer dentro, entonces, de ese repetir mientras, y se hace para cada una de las siguientes notas que se ingresan, es incrementar Perdón, el acelerador. Sí, Preguntan si no tendría que poner también que sea menor o igual a 10, porque es el rango de notas, calculo, ¿no? claro, exactamente, sí. También se puede agregar esa validación, efectivamente. Acá, en realidad, hay que teneremos en cuenta que esto está considerado como la condición de fin de datos. Si realmente quisiera yo hacer la validación, tendríamos que hacerlo con un repetir mientras aquí. Recuerden que habíamos dicho que se ingresa la nota y luego se agrega un repetir mientras la nota sea inválida, la sigo leyendo. Entonces, esto está considerado o está puesto de esta condición para determinar cuándo tengo que salir. Pero si yo realmente lo que quiero hacer es validarla, lo que tengo que hacer es poner un repetir mientras aquí y otro repetir mientras acá para validar el ingreso de la nota dentro de la estructura de repetición. O sea, cada vez que tengo una lectura del valor, tengo que agregar un repetir mientras que me pregunte si la nota es distinta o no es válida, me vuelva a ingresar en un valor. Y, profe, ¿no se podría poner eso dentro de la condición del repetir mientras que ya habíamos escrito, como una condición más? Para ¿Dentro de repetir? Claro. No, porque si el usuario te ingresara 20, por ejemplo, y yo valido que esto sea entre 0 y 10, el usuario ingresó 20, pero por error. A lo mejor quiso ingresar 2 y apretó 20. Y si yo hago eso y lo valido acá, lo que hago es salir del mientras. No le vuelvo a pedir otra vez el dato. Entonces, por eso lo correcto sería hacer otro repetir para después de cada una de las lecturas, donde solamente pase si el valor es válido. Y ahí me tiene que contemplar los valores de 0 a 10 y cualquier valor negativo o el menos 1 para que pueda salir. Este repetir mientras, hay que recordaremos eso, no hace validación, es solamente para buscar el fin de datos. Si yo quiero validar, tengo que agregar otro justo después de la lectura de la nota. ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Bueno, entonces, volviendo, teníamos acá la lectura de la nota, ya dijimos, se puede agregar una validación, en este caso no lo agregamos por cuestiones de espacio. Agregamos o acumulamos la nota que se leyó, la contamos, incrementamos el contador en 1, y luego me pregunto si el contador es menor a 450, es decir, si todavía puedo seguir ingresando valores, entonces leo la siguiente nota. Le digo al usuario, ingrese la nota y ya le digo cuál es la que tiene que ingresar, o menos 1 para finalizar la carga. En realidad, acá sí hay un error, en realidad debería ser la nota, no la nota cont, sino que debería ser la nota cont más 1, ¿no? Porque, bueno, yo lo estoy incrementando siempre después de acumularla, digamos. Así que debería ser la nota cont más 1. Leo la nota, nuevamente aquí podría agregarse una validación, y fin mientras. Entonces vuelvo acá. Si la nota es mayor o igual a 0 o no es un valor negativo, y si el contador todavía no llegó a 450, la acumulo y la cuento. Así hasta que el usuario ingrese una nota negativa o bien se llegue al valor de 450. Cualquiera de los dos casos, no vuelvo a ingresar y no sigo acumulando. ¿Sí? Bueno, una vez que terminé, que salimos del fin mientras, por cualquiera de estas dos condiciones, quiere decir que ya se procesaron todas las notas que había, me pregunto por el valor del contador. Si contador es mayor a 0, entonces calculo el promedio. El promedio, como es una variable de tipo real, y para asegurarme de que el resultado, que esta división se haga en reales, lo que voy a hacer es al acumulador, que como es una variable de tipo entero, me sumó todos valores enteros. Y tengo un contador que obviamente va a ser entero, porque bueno, está contando notas. Así que eso va a ser un número entero, sí o sí, un número natural. Lo multiplico el acumulador por 1.0
para asegurarme de que este valor, de que el numerador sea real y que en ese caso la división se realice, digamos, como real. Si no, me haría una división entera y no estaría obteniendo el promedio exacto, ¿no? Estaríamos introduciendo, digamos, algún error. Bueno, esta pregunta o esta validación de si el contador es mayor a 0 es necesario hacerla, ya que como la primera nota la leí antes de entrar a repetir mientras, existe la posibilidad de que el usuario ejecute el algoritmo y la primera nota que ingresa sea -1, porque se dio cuenta que ejecutó el algoritmo y en realidad no tenía los datos, no quería, digamos, ingresarlo. No quería ingresar las notas. Entonces, si la primera nota es -1, yo acá no entro y mi contador vale 0. Entonces, estaría haciendo una división por 0. Por eso me pregunto, si el contador es mayor a 0, entonces calculo el promedio. Fin sí. Bueno, esto es la parte de calcular el promedio. Podría ya mostrar esto, pero también tengo que mostrar la cantidad de notas que fueron mayores del promedio. Que nuevamente, como nosotros habíamos dicho, no tenemos ahora, digamos, guardadas todas las notas, así que tenemos que volver a comparar. Para volver a compararlos tenemos que volver a preguntar al usuario por cada una de las notas. Tenemos que pedirle que vuelva a ingresar. Ahí es donde hacemos entonces el repetir para, que habíamos dicho que en la segunda instancia no es necesario que vuelva a hacer un repetir mientras con esta condición, porque ahora sí ya sé cuántas notas son. Entonces hago un repetir para de 1 hasta cont, que fue el que me fue contando cuántas notas ingresé. Y ahí, bueno, le pido otra vez, o le voy pidiendo que ingrese la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 400, así hasta el final, ¿no? La leo. Profe. Sí. O sea que usted le está pidiendo al usuario que ingrese las notas 2 veces. 2 veces, exactamente. Ah, o sea que si se confunde al principio, después el algoritmo no nos va a quedar preciso, porque le estamos pidiendo 2 veces y va a tener uno con error y otro sin error, la cantidad de notas que ponga. Exactamente, sí, eso es un detalle, digamos. Cuando vos incrementás la cantidad de ingresos de datos, incrementás la posibilidad de error. En este caso la estamos duplicando directamente. Duplicamos la posibilidad de error. También, además, aunque lo ingresara perfecto, seríamos bastante tediosos si yo tuve que ingresar 420 notas, tener que volver a ingresarlas. Así que Claro. es una solución que no es muy buena. Pero es lo que podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora. ¿Sí? Claro. Por eso este tipo de problemas es importante o bueno saberlo para ver cuál es la ventaja de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a resolver. Bueno, también tendríamos otras posibilidades para resolverlo, ¿no? Pero vamos a discutirlas ahora en un ratito. Entonces, leemos cada una de las notas y comparamos, que es lo que hemos dicho hoy, comparamos esa nota que ingresó con el promedio. Si es mayor, incremento el contador, que ahora se llama Kant, de valores de notas, digamos, mayores del promedio. Acá estaría faltando inicializar Kant. Eso no lo tengo, digamos, puesto acá. Eso vamos a agregarlo después acá en la sección de inicializaciones. Pero Kant tiene que estar inicializado, es un contador, así que tiene que estar inicializado en el valor 0, ¿no? Bueno, esta es la forma, digamos, de resolverlo con lo que conocemos ahora, haciendo que el algoritmo, por ejemplo, sea más o menos sencillo. Lo único que nos quedaría, digamos, sería mostrar los datos, porque ahora ya conozco el PROM y conozco la cantidad de estudiantes que tuvo una nota mayor al promedio. Así que pongo un escribir, el promedio es PROM, y superaron dicha nota Kant estudiantes. Ahí ya averigüé las dos cosas y estoy mostrando los dos resultados que me pedían, ¿sí? Con el problema que hablábamos recién, yo tuve que realizar una primera carga de datos donde fui acumulando los valores y los conté, fui acumulando las notas y las conté, lo cual me permitió calcular el promedio. Pero después tuve que hacer una segunda carga de datos para poder ir comparando todas esas notas
con el promedio y contar cuántas hubo realmente mayores, digamos, al promedio. Así que hay una doble carga de datos. Más allá de que de la posibilidad, digamos, de error del usuario, esto, digamos, no es una buena práctica. Supongamos que el usuario no se equivoca. En principio, digamos, le estamos dando, digamos, más trabajo, digamos, también. Así que hacemos un trabajo, digamos, doble innecesariamente. Podría ser que el ingreso de datos viniera de otro lado, a lo mejor viene de una base de datos, con lo cual podríamos descartar la posibilidad de errores, pero igual estamos cargando 2 veces o procesando 2 veces, algo que quizás podríamos resolverlo haciendo el ingreso de datos una sola vez. Consultar a una base de datos, aunque sea una base de datos con un archivo donde estén las notas, siempre me implica, aunque sea más rápido que cargarlo de teclado, siempre implica algo más lento que cargarlo de memoria. Así que si yo tuviera posibilidad de guardar durante la primera carga de datos, que esa no me voy a salvar de hacerla, todos los datos en memoria, bueno, ahí ya me podría ahorrar esta segunda carga de datos, lo cual, digamos, sería un poquito, digamos, más ideal. Vamos a ver qué posibles soluciones tenemos entonces para no cargar los datos 2 veces. Como decíamos recién, la alternativa sería almacenar los datos en memoria, almacenar todas las notas en memoria cuando yo realice la primera carga. Mientras realizamos la primera carga, almacenamos los datos en memoria y calculamos el promedio. Y luego, en lugar de pedirle al usuario que ingrese, digamos, todas las notas de nuevo, comparamos ese promedio con los valores almacenados en memoria para saber cuáles son mayores al promedio y contar, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo compararlo con el promedio y contarlo? Ya sabemos cómo se hace. Ya tenemos el promedio, sabemos que con un repetir para recorreremos todas las notas estén donde estén, muy probablemente, y sabemos cómo hacer un contador. Y tenemos calculado el promedio. Lo que no sabemos es cómo vamos a hacer para almacenar todos esos valores en memoria. Una primera alternativa, que por ahí a algunos se le podría llegar a ocurrir, sería, por ejemplo, crearme 450 variables con nombre distinto. Desde ya le digo que esa posibilidad no la vamos a considerar, no sirve. Una, porque es una locura desde el punto de vista de un algoritmo diseñar algo así con una semejante cantidad de variables. Y además, porque yo no tendría forma de decirle, si son 450 variables con nombre distinto, no tendría forma de manejar un número variable de notas. Yo podría resolverlo para 450 notas, porque sé que siempre tengo que leer las 450 variables. Pero cuando sé que pueden ser menos, eso ya no lo puedo resolver, porque no puedo decir, a ver, ¿cómo me hago un algoritmo que me lea 300, o 301, o 305, o 299? Tendría que armar 450 estructuras de selección simple, perdón, de selección múltiple, según sea, con 450 secciones para armar todas las variantes del algoritmo que tendría. También tenemos una locura. Así que no podemos utilizar esa alternativa. Profe, Sí. ¿todas las variables que nosotros declaramos las tenemos que usar sí o sí en un algoritmo? Mira, deberías tener que usarla. De hecho, cuando vos compilas un programa, no te dan errores. Los compiladores, CodeBlocks, no te va a dar un error porque vos declares una variable y no la uses, pero te va a dar un warning, te va a decir que tenés declarada una variable que no la utilizás. Porque si vos declarás una variable, se reserva espacio en memoria. Y si vos después no la utilizás en ninguna parte del código, bueno, esa variable en realidad no debería existir, porque bueno, jamás la estás referenciando. Ojo que es distinto el caso de que vos declares una variable, si esa variable esté usada dentro de un SEA o de un SI, entonces puede ser que se use y puede que no. Ese es un caso, digamos, diferente, porque ahí puede ser que durante una ejecución no se use, pero puede ser que durante otra ejecución sí. Entonces ahí el compilador no te va a tirar problemas. Pero si directamente no aparece, no debería estar,
porque bueno, no la usás realmente, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, para comprender un poco lo que vamos a hacer, digamos, en la práctica, digamos, en la realidad, vamos a ver cómo lo resolveríamos si esto lo tuviéramos que hacer con un método manual, con un cuadernito, con una hoja, con un papel, en donde bueno, nos estamos haciendo, digamos, este trabajo, digamos, manualmente. Vamos a suponer que lo tenemos que escribir, digamos, a mano, y entonces vamos a suponer que yo, por ejemplo, tengo que calcular, o yo soy el procesador que va a calcular lo que pide, digamos, el algoritmo, y vamos a suponer que el usuario es el que Gustavo es el usuario que lo está ejecutando. Entonces, yo, por ejemplo, lo tuviéramos que resolver de esta forma, yo le tendría que pedir a Gustavo que me vaya dictando todas las notas, y yo en un cuaderno me voy anotando. Voy a armar una columna que se denomine notas, en otra columna donde voy a manejar el número de nota que estoy leyendo, o que me está dictando Gustavo. Entonces, la primera nota será 10, la segunda 8, la tercera cuarta, y así hasta que llegue a la 450, que será 7, o hasta que llegue a menos, porque puede ser que no estén todas. Entonces me armo una tablita con dos columnas, una donde voy anotando el número de la nota que voy leyendo, ingresando, o que me van dictando, y otra que tiene el valor. Y a medida que va ingresando o que me las van dictando, les voy anotando. Luego calculo el promedio, tomaré una calculadora, iré sumando, las contaré y calcularé el promedio. Y luego cuento cuántas notas son mayores al promedio y contar. Es decir, una vez que calcule el promedio, lo habré anotado por aquí abajo y voy recorriendo todas las notas. Me fijo, ¿esta es mayor al promedio? Sí. Bueno, la cuento. ¿Esta es mayor al promedio? Sí. 2. ¿Esta es mayor al promedio? No, entonces no la cuento, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la forma en la que lo resolvería en papel. Gustavo me dictó una sola vez las notas, yo lo anoté en un papel, calculé el promedio y después volví a recorrer a esta lista. No le volví a preguntar a Gustavo. Ya no era necesario, me la dictó y ya la anoté. Así que lo que vamos a tener que implementar es algo parecido a esto, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que terminar implementando en nuestro algoritmo. Y esto es lo que se denomina, o esto es una representación gráfica bastante similar a una estructura de datos determinada que se denomina arreglos, que tiene unas características. Normalmente los datos podemos imaginarlos como ordenados en columnas, tenemos un valor, cada dato tiene un valor determinado, en este caso un valor de tipo entero. Si la nota pudiéramos considerar que tuviera decimales, ese tipo de dato sería real, pero asumimos que todos los valores dentro de esta columna son los valores que puede tomar la nota y van a ser, por lo tanto, del mismo tipo. No voy a tener acá, por ejemplo, un excelente o un no aprobó o un aprobado o desaprobado, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener un número de alumno, y yo lo fui numerando del 1 hasta el 450, o hasta el valor, digamos, que fuere, y me va a ir indicando la posición en la cual Gustavo me dictó la nota. Si yo quiero saber cuál fue la tercera nota que me dictó Gustavo, bueno, vengo acá o recorro, digamos, esta columna hasta que llegue, digamos, a la posición 3, y ahí me fijo cuál es el valor que yo noté acá al lado, ¿no? Entonces son dos características diferentes. Yo sé que mi planilla se llama notas, la columna se llama notas. Sé que por un lado tengo que manejar la posición o el número de alumno, y por otro lado tengo el valor de esa nota, ¿sí? Todo eso me sirve, digamos, para identificar dónde está, digamos, un dato determinado. Entonces, bueno, esto lo podemos convertir en una estructura de datos, toda esta tablita que nosotros nos armamos en papel. ¿Cómo vamos a llegar, digamos, a eso? ¿O qué es una estructura de datos? Bueno, definición formal, sacada aquí, digamos, del libro, lo van a encontrar en el capítulo, digamos, del libro, o lo pueden, digamos, buscar en el apunte que hizo el profesor, digamos, Alfonso Pons, que es el que está, digamos, armado
para este cuatrimestre, justamente, así que es nuevito. Una estructura de datos es un conjunto de datos agrupados bajo un mismo nombre. Eso es importante. Que se caracteriza por tener una organización determinada y ciertas operaciones que se pueden realizar con ellos o entre sus elementos. Así que características de las estructuras de datos son un conjunto de datos agrupados, no va a ser un dato individual, van a ser generalmente muchos datos, van a ser un conjunto, digamos, de datos. Se agrupan bajo el mismo nombre. En nuestro caso, que habíamos visto como ejemplo, era, digamos, la planillita que se denominaba o que se llamaba notas. Se caracterizan por tener una organización determinada. En este caso habíamos visto, por ejemplo, que estaban todos uno debajo del otro, uno a continuación del otro, tenían una posición, tenían un valor almacenado, y hay ciertas operaciones que se pueden realizar con ellos o entre sus elementos. Eso también es una característica de las estructuras de datos. Una estructura de datos me va a definir qué operaciones puedo realizar con ellos. Bueno, ¿cómo se clasifican? O vamos a ver también, estructuras de datos hay muchos, esta es una definición general, y nosotros vamos a ver hoy una estructura de datos particular que se denomina arreglos, pero hay otras estructuras de datos que tienen otras características. Y vamos a ver dos formas de diferenciar estas estructuras de datos. Una, por la cantidad de elementos que lo componen, dos formas de clasificación. Una clasificación primera sería por la cantidad de elementos que lo componen. Tenemos estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Como se podrán imaginar, las estructuras de datos estáticas tienen una cantidad de elementos fijos que no varía. Yo eso lo declaro cuando ejecuto el algoritmo, digo, esta estructura de datos va a tener tantos elementos, 5, 10, 20, 450, y durante toda la ejecución del programa tiene esa cantidad de elementos. Ni se agregan ni se quitan elementos. Por otro lado, las estructuras de datos dinámicas nos dan un poco más de flexibilidad. Yo no necesito saber de entrada cuántos datos voy a necesitar. Puedo ir agregando memoria o agregando elementos a esa lista de datos, estructura de datos dinámica, a medida que los necesite. Y si no los necesito más, los puedo ir descartando, con lo cual, digamos, voy a ir liberando memoria. Esto, en principio, parecía más indicado para ahorrarme memoria si no lo necesito. También es un poquito más complejo, digamos, de implementar. Porque, bueno, necesito tener los mecanismos para poder agregar un elemento, para poder quitarlo. Necesito tener más elementos de memoria también para saber cuántos elementos hay, cuál es el siguiente elemento, etcétera, que ya vamos a ir viendo por ahí qué complejidad tiene. Otro tipo de clasificación es según los tipos de datos que contienen. Porque, bueno, los datos de una estructura de datos son datos relacionados entre sí, pero no necesariamente son datos del mismo tipo. En el caso que nosotros vimos, donde la tablita que teníamos almacenaba, digamos, las notas, son, sí, efectivamente, todos datos del mismo tipo, todos datos del tipo entero. Entonces, según esa clasificación, se denominaría como una estructura homogénea, porque todos los datos son del mismo tipo, todos los datos son enteros en este caso. También hay estructuras de datos heterogéneas, porque puedo armarme una estructura de datos que contenga tipos de datos enteros y también tipo de datos real. Y también otro tipo de datos, por ejemplo, carácter. Así que eso me define, digamos, tipos de datos o estructuras de datos heterogéneas. Es otra clasificación. Pero bueno, son dos clasificaciones distintas y algunas estructuras de datos pueden ser estáticas y homogéneas, o estáticas y heterogéneas, o dinámicas y homogéneas, o dinámicas y heterogéneas. ¿Sí? Tenemos esas posibles combinaciones entre sí. Bueno, para verlo un poquito más, cómo sería, un poquito más en detalle con algún ejemplo, cómo sería esta división entre homogéneos y heterogéneos. Vamos a suponer que en principio vamos a tener un conjunto de datos, que bueno, en principio lo vamos a imaginar como que es una gran bolsa que contiene, o una estructura de datos es como una gran bolsa que contiene cosas. Ahora, para clasificarlo entre homogéneos o heterogéneos, tenemos que ver qué hay adentro de esa bolsa para saber cómo los clasificamos.
Y bueno, si suponemos que, por ejemplo, en nuestra bolsa contenemos un conjunto que contiene una serie de frutas, en principio podríamos decir que, bueno, en esta bolsa solamente contenemos frutas. No hay otro tipo de alimento, digamos, acá adentro. No hay lácteos, no hay derivados de las harinas, etc. No hay vegetales, todo fruta. Así que podemos considerar que este conjunto es homogéneo. En este otro caso, tenemos un conjunto de figuras. ¿Serán uniformes? No. En principio todos tienen algún lado recto, una cuestión también de encontrar similitudes, pero también son datos o un conjunto de datos homogéneos. Otro tipo de dato homogéneo, por ejemplo, son conjuntos de números enteros, conjuntos de números naturales, son conjuntos tipo de datos homogéneos. Si ya consideramos, por ejemplo, otro tipo de conjuntos, por ejemplo, el de los reales, que incluye a los números imaginarios, que incluye a los números naturales, que incluye a los números enteros, que incluye a los números racionales, etc., ahí sí tenemos un montón de datos de distinto tipo y podemos considerarlo un conjunto, heterogéneo. El ejemplo que les había dado también sirve. Si yo estoy almacenando números enteros, pero también números reales, son en particular, desde el punto de vista algorítmico, tipos de datos diferentes. Pueden existir estructuras que agrupen todos esos tipos de datos diferentes en una sola estructura, que veremos después más adelante cómo se crean o cómo podemos hacerlo para crearla. Pero bueno, van a ser estructuras heterogéneas. Por otro lado, la clasificación según si son estáticos o dinámicos. En un conjunto de datos estáticos, la cantidad de elementos del conjunto no varía y es siempre la misma desde el momento en que se ejecuta el algoritmo hasta que termina la ejecución del algoritmo. Yo de entrada tengo que saber cuál es la cantidad de elementos que voy a asignarle a esa estructura de datos y no va a tener ni más ni menos. Ojo, puede ser que yo no las use todas. Puede ser que yo declare una estructura que tenga 450 elementos, ya que venimos hablando de eso, de ese número, pero que a lo mejor no las uso todos. Uso solamente 380. Y eso está muy bien, pero yo sé que como a los sumo voy a poder utilizar 450. Para eso me sirve el límite de 450 del cual habíamos hablado. Por otro lado, bueno, a este número, por ejemplo, de n elementos de un conjunto, lo vamos a llamar dimensión. Y eso es importante recordarlo para después. La dimensión de un conjunto determinado es la cantidad de elementos que contiene. ¿Sí? Ahora bien, los conjuntos o las estructuras de datos dinámicas pueden suceder que se le agreguen elementos durante la ejecución del algoritmo, como así también puede ser que se le quiten elementos. Puede ser que cuando yo ejecuto un algoritmo, a lo mejor al principio una estructura de datos determinada tendrá 15 elementos y posiblemente se le fallen agregando 20, 30, 40 elementos y quizás se le van quitando 35, 20, 10, 5 elementos, estemos al final. Eso sucede con las estructuras de datos dinámicas. Proporciona cierta flexibilidad, pero nos va a dar, o vamos a tener cierta complejidad para manejar esa libertad, que nos da de no tener una cantidad de elementos fijos. Bueno, entonces, aquí se pueden incorporar elementos durante el tiempo de ejecución del programa, es decir, después que yo lo ejecute. Bueno, los conjuntos de datos estáticos, entonces, tienen una cantidad fija de elementos. Para ir resumiendo, esta cantidad debe declararse al comienzo del algoritmo y no se puede modificar este número. Una vez que ejecuta el programa, la cantidad de elementos de ese conjunto va a permanecer siempre inalterable. Sus elementos ocupan posiciones consecutivas en la memoria, lo que hace más fácil operar con ellos. Eso es importante. Como yo, cuando ejecuto el programa, sé cuántos elementos va a tener una estructura de datos, el compilador o el sistema operativo que ejecute ese programa ya puede reservarle la cantidad de memoria que necesita. Entonces,
Por eso los aloja en memoria contiguos, uno al lado del otro. Cuando se reserva espacio para un conjunto de datos estático, todos los elementos están uno detrás del otro, uno al lado del otro. Con las estructuras o conjuntos de datos dinámicos, no se conoce a priori la cantidad de elementos que lo conforman. Entonces, esta cantidad puede variar durante la ejecución del algoritmo. Los elementos pueden no ocupar posiciones consecutivas en la memoria. Y esto es porque, como a priori no sé cuántos elementos va a haber, no le puedo reservar una cantidad fija. Así que se le reserva una cantidad estimada. Cuando se ocupa esa cantidad de memoria, tendrá que recurrir a asignársele más memoria, pero puede ser que no esté contigua, porque la memoria que esté contigua a lo mejor está reservada para otras variables que se le reservó el espacio en el momento que se ejecutó el algoritmo, ¿no? Esto ya por ahí es más abstracto, más complejo de entender, pero ahí es donde entra la complejidad de los manejos de tipo de datos dinámicos, porque bueno, en este caso yo ya no sé o tengo que ir almacenando o guardando en algún lugar cuál es la posición de memoria del siguiente elemento, ya que no necesariamente están consecutivas, ¿sí? Veamos el caso de los arreglos. Un arreglo, que es con lo que nosotros lo que vamos a utilizar para resolver este problema. Un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Una colección finita, homogénea, ya nos da la clasificación, y ordenada de elementos. En principio, bueno, que sea demo finita en principio no nos determina, que es estática, sí o sí, pero un arreglo tiene la característica de ser, estático. En principio, nuevamente, las estructuras de datos dinámicas podrían eventualmente considerarse como infinitas, porque yo puedo seguir agregando elementos, pero siempre van a estar limitadas por la cantidad de memoria disponible. Bueno, ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto que sea finita, homogénea y ordenada? Finita quiere decir que todo arreglo tiene un número máximo de elementos que podrán formar parte del mismo. Una vez que yo alcancé ese máximo, que yo almacené, todos los valores de ese máximo, no voy a poder seguir agregando más elementos. Así que, cosa que no pasa, en una estructura de datos dinámica, donde yo sí puedo seguir agregando. Es homogénea, ya que todos los elementos del arreglo son del mismo tipo de datos. Si el primer dato es un dato de tipo entero, todos los demás serán enteros. Si el primero es de tipo real, todos los demás serán reales. Si el primero es carácter, todos los demás serán carácter. Y es ordenada en el sentido de que cada elemento ocupa una posición determinada por un índice. Existe un primer elemento, un segundo elemento, un enésimo elemento, etc. O un iésimo elemento, etc. Así hasta llegar al último. Es lo que teníamos nosotros en nuestra tabla, cuando hablábamos en la tabla donde almacenamos la nota, que íbamos guardando la posición en la columna que está inmediatamente a la izquierda, íbamos almacenando también el número de alumno, digamos. Vamos a volver acá, si vemos el ejemplo. Nuestra tablita, vemos acá, yo iba guardando el número o la posición en la cual se ingresó ese dato. Va a ser un número consecutivo y este es ese índice del que se hablamos allí. El número de alumno me da la posición en el arreglo. Vamos a volver. Bien. Profe, Sí. con respecto al almacenamiento en memoria, si yo, por ejemplo, utilizo un arreglo de, por ejemplo, 10 elementos, ¿se van a guardar en lugares consecutivos de la memoria, será uno tras del otro? Exactamente, se guardan en lugares consecutivos, uno atrás del otro. Eso es posible porque la cantidad de elementos, porque la estructura de datos arreglo es una cantidad, o es una estructura de datos estática. Entonces, como de entrada yo sé que va a haber 10 elementos, o el procesador sabe que va a haber 10 elementos, ya de entrada le reserva 10 espacios de memoria. Si son variables de tipo entero, o si el arreglo es de tipo entero,
y cada entero ocupa 2 bytes, va a almacenar o va a reservar 20 bytes, uno detrás del otro, para guardar los elementos del arreglo. Eso va a ser después que yo pueda referenciar fácilmente a una casilla determinada o a un elemento determinado de ese arreglo. Después por ahí también lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo, ¿sí? Está bien, gracias. Bueno, entonces, un arreglo es una estructura de datos estática y homogénea. Estática porque la cantidad de elementos se fija, y homogénea porque la cantidad de elementos es siempre del mismo tipo. Un arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo reunidos bajo un mismo nombre. Eso también es otra característica. Siempre vamos a referenciar al arreglo con el tipo, con un nombre determinado. Y es una de las cuestiones que nos va a dar una facilidad a la hora de manejar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de variables. Bueno, entonces, yendo nuevamente a nuestra colección finita, homogénea y ordenada de elementos que se denomina arreglo, vamos a ver un poco cómo lo vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo los declaramos a los arreglos? Lo vamos a declarar de una forma muy parecida a los tipos de datos comunes. Primero vamos a poner el tipo de dato, 2 puntos, acá, como tipo de dato, ¿qué podrá ir? Si es entero, si es real. Si es entero, si es real, si es carácter. Hasta ahora esos son los tipos de datos que vamos manejando. Así que es un tipo de dato común, como si fuéramos un tipo de dato de cualquier variable. Luego 2 puntos y el nombre del arreglo, que tiene que respetar las mismas reglas que cualquier nombre o cualquier identificador de variables. En este caso no puede empezar con una letra, perdón, no puede empezar con un número, no puede contener caracteres especiales, arroba, etc. Y luego, entre corchetes, va la dimensión. Y si recuerdan lo que dijimos hace un ratito, la dimensión, ¿a qué nos referimos con dimensión? A la cantidad de elementos. A la cantidad de elementos. Exactamente, la cantidad de elementos del conjunto. Entonces, acá, con dimensión, estamos refiriendo o hablando de la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, para guardar las notas para resolver nuestro problema, si habíamos dicho que vamos a guardar en memoria todas las notas que se ingresaron, podemos definir un arreglo de la siguiente manera. Vamos a definir de tipo entero un arreglo que se denomine notas, y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo. Entre paréntesis no, entre corchetes, mejor dicho, ¿no? Esto me marca que va a haber un arreglo de memoria de tipo entero que va a denominarse notas y que va a tener 450 variables o 450 valores. Esto de que tiene 450 valores y de tipo entero, ¿cuánto espacio en memoria nos va a ocupar? 900 bytes. 900 bytes, exactamente, porque el arreglo de tipo entero, con lo cual cada elemento ocupa 2 bytes y tenemos 450. Así que nos van a ocupar 900 bytes entre todos. Bueno, la asignación. Entonces, ¿cómo se realiza o cómo vamos a realizar la asignación de un arreglo? Sencillamente, de una forma muy parecida, la cual hacemos con una variable. Vamos a poner el nombre del arreglo y siempre vamos a especificar la posición entre corchetes. Cada vez que trabajemos con arreglos, entonces, los corchetes que nos indican la posición o la dimensión van a estar íntimamente ligados. Siempre lo vamos a necesitar, referenciar. ¿Por qué? Porque cuando yo asigno un valor a una posición de memoria, este valor va a ser una variable de tipo entero, real, carácter,
y lo tengo que guardar a una posición de memoria. Y el arreglo que yo tengo acá, en realidad, son un montón de posiciones de memoria, una por cada uno de los elementos de la dimensión que yo declaré. Entonces yo tengo que especificarle dónde lo voy a guardar. Por eso voy a tener que indicarle la posición donde va a guardar. Esto va a ser el índice del arreglo. Nuestro ejemplo, por ejemplo, para guardar la primera nota, habíamos visto que era un valor 10, lo vamos a asignar a notas y entre corchete 1. Esto indica, al ponerle acá el índice o posición, que en la primera posición del arreglo de notas vamos a guardar el valor 10. Profe, Sí, ¿se puede poner una variable en el orden? Por ejemplo, la variable i. sí. Acá, donde va el índice del arreglo, podemos poner cualquier cosa que me devuelva un valor de tipo entero. Entonces yo puedo poner una constante, como en este caso se puse 1, puedo poner una variable, como puede ser, por ejemplo, el valor del índice de un repetir para, que me vaya, digamos, recorriendo o tomando todos los valores que puede tomar la posición. O puedo poner el valor de una variable que yo leí, a lo mejor, además de las notas, suponete que a lo mejor, por ejemplo, las notas no vienen ordenados del 1 al 450, sino que están totalmente desordenados. Entonces me viene, por ejemplo, el número de alumno y la nota, número de alumno y la nota. Si yo ingreso el número de alumno en una variable y la nota en otra variable, yo puedo utilizar acá el número de alumno para saber en qué posición la voy a guardar. Y la nota lo pongo en este lado del modelo de asignación. Eso lo van a ver bien con el ejemplo que vamos a ver luego en la parte práctica. Bueno, que vamos a ver, un ejemplo, van a ver, ustedes un ejemplo integrador de todo esto, y van a ver cómo se pueden utilizar distintos elementos como índice de una regla. Pero sí, en principio acá va cualquier cosa que me devuelva un entero. Es más, podría ir una función, podría ir también una función también, ¿no? O una expresión. Bueno, recorrer un arreglo. Nuevamente, ¿cómo? Pues por ahí ya lo tiraron, y cuando ya dijimos que podemos utilizar como índice la variable de control de un repetir para. Podemos utilizar un repetir para y un índice para acceder a cada una de las posiciones. Entonces, si yo quisiera recorrer o quisiera leer todas las notas, las 450 notas, podría ser un repetir para de 1 a 450, donde en el leer pongo el nombre del arreglo y utilizo en el lugar de la posición, en lugar del índice, la variable de control de repetir para. Podría ser, bueno, en este caso, en el ejemplo que nosotros venimos armado, no era 450, sino que era un contador acá. Pero bueno, la cuestión es que la variable i va a ir tomando todos los valores que yo vaya necesitando hasta poder ingresar, todas las notas, ¿sí? Así que bueno, el repetir para, cada vez que trabajemos con arreglos, se va a convertir en nuestro mejor amigo. Vamos a usar mucho el repetir para hacer lecturas, o para recorrer, mejor dicho, o realizar operaciones con arreglos. La única excepción podría ser en el momento de la lectura, donde yo podría utilizar un repetir mientras, porque puede ser que no lo llene o que no se ingresen todos los datos. Que bueno, sería nuestro caso del arreglo, de nuestro ejemplo, ¿no? Bueno, asignación de valores en arreglos, vamos a ver algunos ejemplos. Ya dijimos que era nombre del arreglo, entre corchetes la posición, y le asigno el valor. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo declarado el arreglo notas de tipo entero con una dimensión de 450, podría ser a notas 1 le asigno 10, como ya vimos, notas 2, notas 450, es decir, utilizo constantes para las posiciones y utilizo, bueno, en este caso tenemos también constantes o variables para el valor que le estemos asignando. Puedo hacerlo con la lectura, que también ya hemos visto con nuestro mismo ejemplo. Puedo poner leer notas 1, leer notas 2, etc.
Si sé que van a ser 450, puedo utilizar un repetir para de 1 a 450 o hasta el contador o hasta el valor que fuera para leer notas sub i. Esto lo usamos frecuentemente cuando hablamos de leer un arreglo. Esto acá lo leemos como nota sub i. En realidad es nota en la posición i. Entre corchetes va la posición o índice del arreglo. Acá yo le estoy diciendo a qué posición del arreglo voy a ir a leer. Y bueno, finalmente, nuestro ejemplo va a quedar mucho más parecido a esto, o algo muy parecido a esto tenemos que implementar en el problema que nosotros tenemos para resolver, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo modificamos entonces para utilizar una regla. ¿Cómo hacemos para mostrar el contenido de una variable? Bueno, lo utilizamos de un arreglo, lo utilizamos directamente en un escribir como si fuera una variable. Nuevamente, recuerden, yo cuando pongo nombre del arreglo y entre paréntesis, en este caso digamos no la dimensión, sino sería digamos, la posición, yo lo que estoy escribiendo es un elemento del arreglo, no el arreglo entero. En este caso, cuando yo pongo escribir el valor es y escribo notas y entre paréntesis 33, estoy mostrando no todas las notas, sino que muestro solamente la nota que está en la posición 33, la nota del alumno 33. Bueno, ¿cómo hago si yo quiero mostrar todo el arreglo? Bueno, asumiendo que tenemos 450 valores, vamos a usar nuevamente el repetir para de 1 a 450 y en el escribir usamos el valor en la posición i es notas sub i. Nuevamente acá, cuando yo invoco a notas sub i, estoy en cada iteración de este repetir para llamando a uno de los elementos, al primero, al segundo, al 450. Bueno, y vamos a ver el ejemplo de cómo está guardado esto en memoria. Habíamos dicho que esta colección finita, homogénea y ordenada de elementos, todos sus elementos están almacenados en forma consecutiva en la memoria. Y eso es lo que hacía que fuera más sencillo después encontrarlo o operar con estos elementos. La memoria, ¿cómo va a estar guardado? Bueno, cuando yo declaro un arreglo, en este caso notas, se van a reservar un montón de espacios consecutivos en la memoria, uno detrás de la otra. Entonces yo necesito saber, para poder ubicar cualquiera de uno de estos elementos, cuál es la dirección de memoria que está. En algún momento cuando hicimos algunos ejemplos, si empezaron a trabajar en C, habrán visto direcciones de memoria y habrán visto que son números muy, muy grandes. Generalmente, ¿cuándo pasaba? Bueno, cuando nosotros poníamos un escribir y a lo mejor le poníamos el ampersand a la variable que yo quería escribir, y en ese caso no se escribía el valor que estaba en la variable, sino que se escribe la dirección de memoria. Entonces ahí se ve un número que es muy grande, que bueno, en realidad no es el valor contenido, sino la dirección que está ocupando en la memoria del dispositivo, la memoria del equipo. A eso lo vamos a denominar D, para no escribir un valor numérico tan grande, además algo genérico. Entonces, el primer elemento del arreglo, notas 1, está almacenado en la posición D. Si yo quiero acceder al segundo elemento, a notas 2, voy a tener que acceder a la posición D, que ya sé que es el primer elemento del arreglo, porque cada vez que yo asigne algo a notas, sé que el arreglo de notas comienza en la posición D. Y si yo quiero acceder a la segunda posición, voy a multiplicar, o le tengo que sumar 1 por 2. El 1 es porque se trata del elemento que sigue el primero. Esto siempre va a ser un número una vez menor a la posición, al índice. Y por 2, ¿por qué? Porque estamos hablando de números enteros y los enteros ocupan 2 bytes en memoria para representarse. Exactamente, porque los enteros utilizan 2 bytes en memoria, entonces tengo que multiplicar para encontrar la posición de memoria de nota sub 2, tengo que multiplicar la distancia que tengo con el primer elemento
multiplicado, digamos, por 2. El cálculo que se haría, digamos, básicamente, entonces, o si lo tendríamos que corregir ahí, o expresarlo, digamos, para que quede más legible. A ver, más rápido acá. Básicamente lo que va a hacer el procesador, digamos, para encontrarlo es, si yo quiero acceder a notas 420, para encontrar la dirección de donde está guardado, va a ser D más 420 menos 1, que es la distancia que hay entre 420 y la posición del primer elemento, multiplicado por 2. Esto me va a dar la posición de memoria donde tiene que guardar lo que yo asigno en notas 420. Si yo acá le asigno un 8, este 8 va a ser guardada en esta dirección de memoria. Así que cada vez que yo hago esto, internamente el procesador tiene que hacer este cálculo para saber dónde lo guardo. Si ahora yo después voy a hacer notas 310, le asigno 9, el procesador tendrá que hacer este cálculo para poder saber dónde va a guardar, digamos, ese número 9. El número 9 lo va a guardar en esta dirección de memoria. Parece, digamos, que le agregamos complejidad, pero en realidad al realizar, digamos, este cálculo, al procesador le va a resultar, digamos, bastante sencillo, es siempre el mismo y es muy rápido, digamos, de hacer. Y esto lo podemos hacer porque todos los elementos están guardados consecutivamente. Si los elementos no estuvieran guardados consecutivamente, esta regla no me sirve y tengo que buscarme alguna otra alternativa para saber dónde está el siguiente elemento, ¿sí? Esa es la razón por la cual es preferible trabajar, digamos, con arreglos, o va a ser más rápido trabajar con arreglos que con alguna otra estructura de datos. No siempre, pero siempre que podamos, utilicemos arreglos. Sí. ¿Por qué nosotros, o sea, por qué es necesario saber en qué posición de memoria se va a guardar cada elemento del arreglo? No, estrictamente como programadores o como diseñadores de algoritmos, saber en qué posición de memoria está guardado, no necesitamos saberlo. Pero sí es importante que sepamos qué es lo que está pasando detrás, por lo menos damos algún concepto, alguna idea, para saber por qué un método es mejor que otro, o por qué una forma, digamos, de resolver o una estructura de resolver es más adecuada que otra en alguna determinada circunstancia. En este caso, los arreglos, digamos, tienen esa característica. Al estar almacenados de forma contigua, uno detrás del otro, los elementos me permiten encontrar, digamos, fácilmente o encontrar fácilmente cada uno de los elementos cuando yo le quiero asignar. Con una estructura de datos dinámica, esa fórmula no serviría, o esa forma, digamos, de guardarlo no serviría, y tendría que utilizar, digamos, algún otro elemento de mayor complejidad. Está bien. Profe, ahí la nota 8, ¿no sería D más 449 por 2? ¿O no se pone el anterior? Bueno, pero yo acá puse 420. No, claro, yo me refiero en la imagen, en la que está abajo, en la tablita. Claro, sí. Sí, sería 449, es verdad. Sí. Sí, porque si no me estaría demoyendo. Claro, exactamente. Sí, eso va a haber que corregirlo. Después, buena observación. Sí, es verdad, es así. Profe, otra consulta. Sí. Un string, más que un tipo de dato, entonces sería una estructura de datos, ¿no es cierto? Porque sería un conjunto de caracteres. Exactamente. Un string es una estructura de datos, no es un tipo de datos común, sino que es una estructura de datos. Básicamente es un arreglo de caracteres. Pero bueno, como se tratan de tipo de datos caracteres, se realizan, digamos, operaciones, digamos, diferentes. Hay
bibliotecas con un montón de, de funciones definidas para trabajar, digamos, con arreglos que no son iguales perdón, con cadenas que no son iguales a las que se utilizan para los arreglos numéricos. Pero sí, es una estructura de datos. Por eso, en este apunte van a encontrar bastante más precisión acerca de la estructura de datos tipo string. Y nosotros no vamos a entrar, o no vamos a llegar hoy a ver muchos detalles, pero en el apunte que les dije que se descarguen y que vayan leyendo, ahí van a encontrar mucho más detalle de lo que era, digamos, la estructura de datos tipo string, que hasta ahora la habíamos considerado, o se había mostrado, digamos, como un tipo de datos, pero en realidad es una estructura, digamos, de datos. Y bueno, ahí van a poder ver un poquito más en detalle de cómo se maneja, digamos, internamente. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Sí, yo. Con el tema del espacio memoria, como veníamos viendo recién, como está explicado en la imagen de abajo, si nosotros estuviéramos trabajando, en lugar de trabajar con un arreglo, estuviéramos trabajando con una estructura de datos que tenga elementos de tipo entero, la cuenta sería D más 1 por 4, por ejemplo. Sí, de tipo real, dijiste, ¿qué querías decir? De tipo, eso, de tipo real. Sí, exactamente. Cambiarías esto. Y si fuera carácter sería por 1. Y si fuera carácter sería por 1. Sí. Sí, más genéricamente esto lo podrías escribir como D más posición menos 1 por longitud tipo de dato. Esa sería, digamos, la forma más genérica, donde, bueno, D es dirección de memoria. El primer elemento. Algo que no me quedó, algo que, bueno, en realidad esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, pero en el libro de estructuras de programa, creo que se llamaba Algoritmos y Estructuras de Datos, Sí, puntos esenciales para la programación. sí, Decía que al principio en el código ASCII se usaba un solo espacio en memoria, pero como había muchos caracteres empezaron a usar 2 espacios. sí. En realidad, además, dice que se utilizaba un byte y después, como terminaba siendo insuficiente, se pasaron a usar en algunas otras tablas, se utilizan, o en algún otro estándar, se utilizan 2 bytes. Eso es. ¿Te referís a eso, no? Sí, pero entonces ¿cómo el procesador sabe si se está hablando de un carácter o de un número? Porque está usando la misma cantidad de espacio en memoria. No, no, bueno, pero ahí cuando vos definís el tipo de datos, definís o sea, la forma en que vos interpretás un espacio de memoria no está definido solamente por su longitud, porque eso, si no, eso que vos decís es no real. Nosotros estamos viendo, digamos, ejemplos en los cuales siempre un entero ocupa 2 bytes y siempre un real ocupa 4 bytes. Pero eso es una simplificación de la realidad. En realidad, un lenguaje de programación, vos podés declarar distintos tipos de valores enteros, porque a lo mejor vos necesitas valores enteros, pero quizás necesitas un rango mayor. Entonces, podés declarar lo que se llama entero largo, que en realidad lo que hace es duplicar la cantidad de bytes que tenés. Y tenés otro tipo de dato que se llama doble. No, perdón, el doble te duplica la cantidad de bytes que vos tenés para un entero. Y el long, o entero largo, te la cuadruplica. Entonces, la cantidad de elementos o la cantidad de bytes que tenés no te indica la forma en que lo vas a trabajar, sino que hay otra estructura o otra forma de determinar que tal espacio de memoria vos lo declarás o lo vas a manejar como un tipo de dato determinado. Concretamente, cuando vos lo compilás, ¿viste? Cuando vos le pones adelante a la variable int, float o char en C, ahí lo que sucede es que el procesador o el preprocesador, quien compila y que convierte ese programa que nosotros hicimos a un lenguaje de máquina, se va a fijar el tipo de dato que nosotros le quisimos dar a esa variable, va a reservar un espacio de memoria y va a crear una tabla en la cual va a decir, este espacio de memoria se va a ser reconocido con esta etiqueta,
La etiqueta es el nombre que vos le diste a esta variable. Ese espacio de memoria comienza en tal lugar y ocupa tantos bytes. Y lo tenemos que tratar como un entero, como un real, como un char, dependiendo de lo que vos hayas puesto ahí. Pero todo eso se define cuando vos definís el tipo de dato, no por la longitud de lo que ocupa de memoria. Eso puede variar según el tipo de dato, pero lo que sí te lo indica es el tipo de dato que vos le declaraste. Ah, listo, está bien. Gracias. Bueno, siguiendo, vamos a ver cómo modificamos este programa que nosotros hicimos, este algoritmo que ya hicimos, pero modificándolo para trabajar con un arreglo. Bueno, esto es el arreglo o el algoritmo tal como lo habíamos construido antes. Tenemos la primer carga, donde calculamos el promedio, luego, donde acumulábamos y contábamos, luego calculamos el promedio y finalmente volvíamos a realizar una segunda carga. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ir modificándolo o qué modificaciones le vamos a hacer, trabajando en este caso con un arreglo de entero de 450 elementos. Primer cambio, en la forma en cual vamos a manejar, o declarar los datos. En particular, ya no vamos a utilizar la variable nota, sino que vamos a crear un arreglo nota, denominado nota, de 450 elementos. Está declarado como tipo entero. Y está en la misma lista que el resto de las variables. O sea, yo cuando declaro un arreglo no necesito o no tengo que declararlo en un lugar diferente. Lo puedo declarar en la misma lista donde declaro todas las variables de ese tipo. Donde declaré a cum, con, cant, y ahí también declaro el arreglo. Lo que cambia es que yo aquí le estoy poniendo la dimensión, que es la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo, como máximo, 450. Ahí yo estoy definiendo que eso va a ser un arreglo y se le reservan 450 espacios de memoria para enteros. Ah, bueno, otra más. También, como yo ahora acá declaré el arreglo, lo que hicimos también es agregar una variable más que se llama nota ingresada para poder manejar o para poder ingresar el valor. Esto también podríamos haberlo omitido y no usarlo resolviendo de otra forma, pero por cuestiones de simplicidad inventamos ahora una variable nueva, nota ingresada, para ingresar el valor y después asignarlo a una variable. Lo siguiente que vamos a cambiar es el ingreso de la nota, donde en este caso vamos a leer la nota ingresada, vamos a leer dentro de esta variable. Y lo que sigue, es que, bueno, ahora ya vamos a tener que cambiar nuestra estructura de repetición, porque, bueno, cambiamos el nombre de la variable que es ingreso, ya no es más nota, sino que es nota ingresada. El resto es igual, mayor o igual a 0 y contador menor a 450. Incrementamos el contador, acumulando con nota ingresada. Y luego, si el contador es menor a 450, entonces ingresaremos la siguiente nota. Esto es el equivalente a lo que veníamos trabajando hasta el momento, ¿no? Pero bueno, nos estaría faltando una cosa más. ¿Dónde voy guardando yo los valores? Y ahí es donde vamos a agregar esto de ir guardando la nota para poder recordarla después. En nuestro caso, la nota ingresada la vamos a guardar en nota cont, donde le vamos a guardar el valor de nota ingresada, ¿sí? Esto va a ser que si mis notas eran 10, 8, 4, 7, la nota 1, la nota 2, la nota 3, y la nota 4, por ejemplo, este valor, estas son las dos cosas que yo voy a necesitar para poder manejar, para poder almacenar acá, dentro de la nota. El valor que yo tengo que almacenar, que va a estar en nota ingresada, que se leyó por teclado, y tengo que conocer la posición dentro del arreglo donde lo voy a guardar. La posición, como va a ir cambiando sucesivamente, o arranca en 1 y
y sigue incrementándose siempre en 1, en realidad va a venir dado por el valor de contador, que fue inicializado en 0, y que lo vamos incrementando de a 1. Entonces eso, además de contar, me va a dar el índice del arreglo que yo necesito, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo en el cual se usa una variable para poder almacenar la nota. Acá no lo recorro con un repetir para porque no sé cuántos elementos hay en el primer ingreso. En el segundo ingreso sí ya voy a saber cuántos hay, pero en el primero todavía no lo sé. Entonces, vamos a utilizar un repetir mientras. Muy parecido, muy similar al que hicimos antes. Lo único que cambió es la variable con la cual estamos comparando. Y para ir guardando los valores, entonces, vamos a utilizar, o lo vamos a ir guardando nota cont, guardando la nota ingresada. Esto me va a ir guardando estos valores en estas posiciones del arreglo nota. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Está claro por ahí? Bueno, después de acumularlo, bien. Si el contador es menor a 450, ingreso la siguiente nota, fin sí, fin mientras, vuelvo acá, y así continúo mientras la nota ingresada sea positiva y el contador sea menor a 450. Acá es donde se vuelve muy importante esto, que antes lo habíamos dicho que era recomendable, pero podía llegar a no estar. Acá sí esto es necesario que esté y que yo valide que el contador nunca sea mayor a 450, porque si esto sucediera, ¿qué va a pasar? La formulita que habíamos dicho o que habíamos hablado acá, me va a dar lo siguiente. Va a ser D más 451 menos 1 por 2, y esto, cuando lo resuelva con un valor de posición mayor al que yo tengo, digamos, como máximo, me va a dar como resultado una dirección de memoria más allá de los límites del arreglo. Eso es realmente un problema, porque estoy tratando de acceder a una dirección de memoria que no está asignada, a la variable, o en este caso al arreglo notas. Eso no debe suceder, por lo tanto yo tengo que validar que este número nunca me dé una dirección de memoria más allá de los límites que tiene asignado el arreglo o que se le declaró. Si así lo hiciera, estaría tratando de escribir en una dirección de memoria donde hay otra variable, donde hay otro dato almacenado, o estaría tratando de leer alguna dirección de memoria o alguna dirección de variable que no está al alcance o asignado a esa variable. Cuando esas cosas pasan, cosas malas pasan. Se caen los aviones, Tom Hanks se queda dando vuelta en la luna, etcétera, y todas esas cosas, ese tipo de calamidades que sabemos que suceden cuando los sistemas informáticos fallan. Muchas de los denominados bugs o fallos de software, en algunos casos de hardware también, se basan en cuestiones de este tipo. Cuando algún código determinado tiene acceso a una memoria, a un espacio de memoria al cual no debería tener acceso. Así que los lenguajes de programación tratan, dentro de lo posible, de evitar que eso suceda. Si yo pusiera acá un elemento de una posición más allá de lo que declaré el arreglo, pueden suceder o que el sistema operativo me tiene un error y el programa se cuelgue, no me deje y el programa se cuelgue, o que esté accediendo a un espacio de memoria dentro de mi programa que está asignado a otra variable o que no está asignado nada y termine leyendo cualquier cosa, con lo cual mi programa no va a funcionar bien. Pero la cuestión es que ahora, a partir de ahora, siempre hay que tratar de controlar de que yo nunca ponga acá un valor mayor a la posición máxima o a la dimensión del arreglo, ¿sí?
Por eso es necesario validar acá que el contador no sea mayor a 450 nunca, ¿sí? Para que no me pase de los límites de la regla. Bueno, esto después con la práctica, a medida que vayan haciendo ejercicio con arreglo y empiezan a ver resultados raros, lo van a empezar, digamos, a asimilar mucho más que con una explicación un poquito, digamos, abstracta. Pero bueno, también esto es cuestión, digamos, de práctica. Veamos qué nos queda. Ya cargamos todo el arreglo. Cuando salimos del film mientras, cargamos todas las notas. Calculamos el acumulador, la suma de todas las notas. Contamos cuántas notas había. Con lo cual ya podemos calcular el promedio. Y ahora lo que nos queda es recorrer otra vez todas las notas, que antes se las volvíamos a pedir al usuario. Y en este caso, lo que vamos a hacer es cambiar esa estructura, digamos, que nosotros, de la cual nosotros, digamos, hablábamos. En lugar de leerla, o esa segunda carga, en lugar de leerla, digamos, a través del teclado, vamos a recorrer lo que ya tenemos guardado en memoria. Entonces, inicializamos la variable count en 0, que eso es lo que me había olvidado, digamos, de controlar, digamos, en la ejecución anterior, y hacemos esta vez un repetir para de 1 a count, porque ya sabemos cuántos elementos o cuántas notas demos cargamos, y ahí vamos a comparar. En lugar de volver a leer la nota, usamos lo que ya tenemos guardado en nota sub i. Entonces, si nota sub i es mayor al prom, entonces a count le asigno count más 1. Es decir, lo sumo, lo acumulo. Pero sin leer, sino que en este caso estoy haciendo, digamos, la lectura o el recorrido, digamos, del arreglo, donde voy a estar repasando otra vez todas las notas que ya cargué. La carga de datos la hice una sola vez aquí. Y acá sencillamente la vuelvo a recorrer para poder comparar con un valor que calculé posteriormente, ¿sí? Finalmente, lo último que queda es mostrar prom y count para mostrar, digamos, los valores. Esa es toda la modificación que hicimos y todo el proceso, todos los pasos que dimos hasta llegar a una segunda versión de este algoritmo sin tener que hacer la carga 2 veces y sin tener que crear 450 variables distintas. El espacio de memoria en realidad está ocupado igual, porque nosotros creamos un arreglo de 450 elementos, así que bueno, el espacio de memoria que ocuparía 450 variables sí está ocupado, pero de esta forma nosotros sí podemos recorrerlo de una forma más o menos fácil o sencilla, ¿no? De otra forma, digamos, con variables individuales no podríamos haber resuelto este ejercicio, digamos, de la misma forma, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? En el chat no hay. Bien. Al final, ¿la dejaste entrar a Pamela o quedó afuera? Sí, por supuesto. Acá estoy. Me confundí y me metí en el de teoría, ¿no? En el de hoy. Por eso no. Ah, bien. Sí, me imaginé. Bueno, con esto un poquito estamos llegando a lo que íbamos a ver, digamos, hoy. Una última cosita que no lo tengo. Bueno, acá en el apunte, en la presentación, después está este mismo algoritmo pasado a C para que les quede como referencia. No lo vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo, porque le vamos a dedicar tiempo a un ejercicio que Pamela va a realizar. Y además, queríamos mostrarles alguna otra cosita más que no está incluida aquí en el apunte, perdón, en la presentación, y que es otros tipos de arreglos que van a ustedes a utilizar. Y bueno, con Pamela van a utilizar algunos, porque creo que hay alguno de 2 dimensiones, ¿no, Pamela? Sí. Uno de 2 dimensiones y uno de 1. Bárbaro. Bueno, nosotros, el tipo de arreglo que nosotros vimos hasta ahora, el arreglo notas, es un arreglo de tipo unidimensional, que también pueden ser llamados vectores porque tienen un solo índice y podés representarlo por una columna o por una fila. Por eso se denominan también vectores. Se le dice unidimensional porque tenemos una sola dimensión, un solo índice para recorrerlo. Ahora bien,
Va a haber casos, y después también lo van a ver como con el ejemplo que plantearemos demos Pamela, en los cuales un arreglo de una sola dimensión no me alcanza, porque yo tengo, si me organizo los datos, lo tendría que pensar como si fuera una tabla. Si yo los datos los tengo que, o los imagino como si fuera una tabla, tendría que, o necesitaría un arreglo de 2 dimensiones, lo cual se denomina bidimensional. También tablas o matrices, o porque tienen, digamos, 2 índices. En ese caso, un arreglo, por ejemplo, entonces, el unidimensional, un ejemplo es notas. De 450, como vimos recién. ¿Sí? Un caso de uno bidimensional podría ser, por ejemplo, si tuviera las notas del primer parcial, pero a lo mejor no una sola nota, sino que tuviera 3 por cada uno de los alumnos. Entonces ahí yo me lo plantearía como 3 columnas para el ingreso de notas. Entonces, ahí en este caso serían, lo llamaría como notas, y entre paréntesis, la primera dimensión, 450, ¿por qué? Porque son hasta 450 alumnos, y la segunda dimensión va a ser 3, porque son hasta 3 notas, ¿sí? De cada uno de ellos. Y si yo me quisiera plantear las notas de todos los alumnos, pero de todos los años, ahí podría plantearme uno multidimensional, en este caso, 3 dimensiones, que me lo plantearía como, bueno, tipo de dato entero, nombre notas, 450 por la cantidad de alumnos máximos, 3 por la cantidad de notas, y si yo quiero guardarme el de los últimos 10 años, le voy a agregar 10, una dimensión de 10 elementos, ¿sí? Una para el 2020, otra para el 2019 y así hasta el 2011. Esto se lo pueden imaginar como un cubo. Si los bidimensionales los podemos imaginar como una tabla, tal vez como vemos aquí, como una tabla o una matriz, los de 3 dimensiones los podemos imaginar como un cubo. Si además de recorrerlo o de tener que almacenar las notas de 450 alumnos parciales que tienen 3 notas durante los últimos 10 años y considerara, por ejemplo, que podrían llegar a estar en 5 carreras diferentes, podría agregarle otra dimensión más. Por lo cual, digamos, 5, me podría almacenar las notas de 5 carreras o de 5 facultades o 5 universidades diferentes. Esto, ¿cómo lo podemos imaginar geométricamente? Se las debo, como decía el Mauri el año pasado. Esta no se lo voy a poder dar. Si ustedes quieren tener diversión para este receso, pueden tratar de encontrar esa representación. Y si la encuentran, que la compartan. Si la encuentran, que la compartan. Pero bueno, va a haber cosas más sencillas. Me parece bueno, eso serían de un ejemplo. Nosotros en general nos vamos a basar con esto, o vamos a trabajar con estos 2 por ahora, pero bueno, sepan que pueden tener otros casos, digamos, diferentes, ¿no? Bueno, hasta aquí por ahí llegamos con esta parte de la clase. No sé si a alguno le queda alguna pregunta, alguna duda. No. Sí, se ve que lo matamos. Bueno,